Vamos largando, ¿les parece? De último, si se va sumando gente, vamos agregando, ¿sí? Eh, bueno, yo la semana pasada había planteado la charla en función de lo que es la lógica del juego, que vaya si no la tiene. Y hoy tenía la idea de centrarnos en lo que es el jugador en sí mismo, porque tenemos un juego que tiene una lógica y después personas que lo juegan, ¿sí? Que lo juegan con distintas características y ahí me parece que es donde está la magia de todo esto, ¿no? Saber que hay un juego que tiene una determinada lógica y personas que lo juegan que empiezan que no siempre obran en favor de la lógica y ahí aparece una cuestión que es el engaño, ¿no? El engaño a veces es salirse de la lógica del juego. Ponemos siempre el mismo ejemplo porque me parece el más evidente y el más claro. El gol de Maradona a los ingleses, el gol de Diego, no es una jugada precisamente lógica. Como bien decía el profe Signorini, en algún momento hasta podría interpretarse, entre comillas, con vaya error, ¿no? Como un error conceptual, en tanto que se refiere a que había opciones de pase y que era una jugada que tenía un montón de soluciones lógicas posibles y bueno, Diego, que era un genio, pudo resolverlo de otra manera. En función de eso, miren, yo el otro día encontré, que se lo mostraba acá a algunos amigos, un ejercicio que tenía ganas de mostrárselo ahora, un video, les voy a mostrar, y preguntarles de paso a ver qué opinión les merece este ejercicio en sí mismo. Y yo creo que a partir de charlar este ejercicio, que en los videos, en redes hay muchísimos, no sé si ustedes ven que se suben una cantidad enorme de videos con ejercicios, con jugadas, con cosas. Bueno, creo que estamos intoxicados de un poco de todo eso y no siempre procesamos bien, ¿no? Fíjense, les voy a mostrar el ejercicio en cuestión y me dicen qué les parece, ¿sí? A ver si lo encontramos acá. Acá, no sé si se llega a ver. Bueno, lo vemos y después lo conversamos, ¿sí? No sé si han visto que circula mucho esto, ¿no? Bueno, y así pueden estar, ¿no? Un buen rato. Bien. Han podido ver, ¿no? Sí, sí se pudo ver. Esto es así, de principio a fin, ¿no? No hace falta que lo muestre todo completo otra vez. Pero se puede ver que hay 3 con 3 y 2 que esperan del otro lado y un arquito al que hay que, en teoría, hacerle los goles. ¿Sí? ¿Se pudo ver ahí? Sí. ¿Opiniones? Bueno, profe, yo lo utilizaba eso, pero bueno, era porque nosotros lo habíamos practicado. Una de esas, a nosotros más nos servía eso para filtrar pases, para tratar de cerrar líneas. eh, bueno, a ver, miles de cosas, digamos, que lo utilizaban. Uno para que, más en la división inferior, que por ahí hay chicos que, por ejemplo, por ahí no saben cómo filtrar entre medio de una línea defensiva, por ahí filtraban. Bueno,
sí, mil cosas, pero hay cosas que ve, por ejemplo, lo utilizábamos eso. Yo lo utilicé eso, sí. Más porque había estado con un profe a la cual nos hacían hacer ese tipo de actividad y siempre eran como para tratar de cerrar, achicar, todo eso. Sí, el tema, bueno, el otro día cuando lo vi, le envié a mis jugadores, a algunos jugadores míos a modo de, no sé, porque bueno, uno de los jugadores, creo que hay algunos chicos que les gusta más hablar de táctica, otros que les gusta hablar menos y otros que no les gusta nada, pero a los que más les gustan y a los que son por ahí un poquito más conceptuales, les mandé el ejercicio y me respondieron, fíjese, yo le doy respuesta de algunos de los jugadores míos, ¿no? Acá hay uno puso, muy clavados, o sea, mucho orden. Ya saben dónde están parados todos. Hay línea recta. Ahora paso a... Eso fue la respuesta de uno. Acá viene otro. Ahí lo miro, profe. Está mal, me dice. Los pases son siempre en línea recta, porque están ubicados en línea recta, es decir, coincide con su compañero. No tienen espacio. También que encima se ocupan el lugar que está, el arco, ¿sí? Se ponen de espalda, o sea que no se perfilan. Y acá continúa. Y después viene un tercero. Me dice no, porque están jugando todos en línea. Coincide con... Y no salió casi ningún pase bien a los de la otra línea. Bueno. No sé si está Michael por ahí, pero ¿a qué se referían los muchachos? Bueno, sí, yo creo que este tipo de ejercicio, fíjense, acá les voy a... Tienen una solución lógica, que ahí incluso, ahora paso a justificar por qué está mal planteado, y ahora déjenme dar el argumento, ¿no? A ver si se llega... ¿Sí? Escribo acá. Sí, claro, está estructurado, muy estructurado, y ese es un tema, por eso yo hablaba de que el juego tiene una lógica y el jugador otra, porque el jugador muchas veces no quiere estar dentro de una estructura. Pero aún así, fíjense por qué, ahora vamos a argumentar por qué ese ejercicio está mal. Yo se lo tiré a mis jugadores e incluso al día siguiente les jugué una apuesta, no sé si está mal con ahí. Le dije, mirá, ese ejercicio tiene una solución lógica que termina siempre en gol a 3 pases, pero con los jugadores ubicados de otra manera. Fíjense, quiero decir que a veces un ejercicio que se muestra así se da por válido, pero no lo tenemos tan claro. A ver, vamos al punto. ¿Se ve ahí? ¿Sí, Sí. no? ¿Se ve? Sí. Bien. Estamos hablando de ese ejercicio, básicamente. Es decir, fíjense, 1, 2, 3, 3 que tapan los arcos, digamos el 1, el 2 y el 3, en este caso los rojos serían los que están con la pelota. Ahí les ponemos la pelota. Que tratan de filtrar, y estos que van tapando acá las líneas del pase. Yo les voy marcando algunos de los errores que mis jugadores encontraron y que está bien, son los jugadores que yo entreno, ¿no? Un punto, o sea, ¿cuáles son los errores de concepto que tienen ahí los ejercicios? Un punto claro, que ellos hablan todo el tiempo de la línea recta. Y sí, en efecto es así, porque fíjense que, vamos a poner un ejemplo acá. Estamos hablando de espacio, ¿no? Por suponer el caso, es que no lo hace tampoco, porque podría... Con cruzar un pie ahí ya anula esa línea de pase, ¿no? O sea, alcanza, es espacio-tiempo, ¿no? Es decir, poquito espacio, porque estaríamos hablando, dicho de otra manera, parado así, parado acá, porque todos estamos de acuerdo que no participan, ¿no? El 4 y el 5 no participan. Parado acá tiene más espacio, y parado acá, o sea, acá estos jugadores parados ahí se achican el espacio. A eso se referían con la línea recta. Después bien valdría decirse, ¿por qué es estructurado el ejercicio? Porque le impide a estos chicos, yo estoy poniendo ejemplos, ¿no?
Supóngase que el 1 que está acá, yo pongo un ejemplo. Este 1 que está acá, porque acá es una ficha, pero cuando está jugando una persona, para la pelota mal, porque no sé, porque no juega lo suficientemente bien. O claro, para la pelota y queda la pelota mirando así. O la tiene, o no mira, cualquier cosa que haga que no vea este arco. La para así. Entonces, si estamos jugando, usted dice, bueno, ¿y este por qué va a seguir mirando acá si puede ir directamente a quitar? Por eso el ejercicio empieza a ser estructurado, porque no le da libertad a los jugadores resolver. Yo estoy hablando de espacio, fíjense, estoy hablando de espacio. Este espacio que hay entre el 1 y el 2, hablando de amplitud y profundidad, puede ser amplio. Ahí sería más amplio aún, pero no es profundo. La profundidad estaría ahí, teniendo en cuenta que la otra, acá agranda el 5, ¿no? Eso es un caso. Una de las tantas posibilidades. Después, había otro de los chicos ahí que se refería muy claramente también. Dice, mire, están estos jugadores que rara vez se movían de los arquitos, en algún momento había alguno que hacía esto, pero muy rara vez se movía de acá, está ocupando la misma línea de pase que el arco. Es decir, usted quiere filtrar la pelota acá, me estás tapando el arco. ¿Sí o no? ¿Se llega a ver? O sea, estamos hablando del mismo pase que al 5 que al arco. Entonces, yo le decía, estamos de acuerdo que estos dos en este ejercicio no participan, ¿no? Estamos hablando de esto. Pero ¿por qué tiene la jugada una solución lógica? Tiene una solución lógica, miren. Este jugador parado acá. Este jugador parado acá. Este jugador parado acá. Este jugador parado ahí. Y este jugador parado ahí. Esto es gol. Quiere decir, cuando hablamos de gol, hablamos de que avanzamos, ¿no? Estábamos hablando del filtrado de pase. Es gol. Es gol inevitablemente. Póngale que este se pone por ahí, o donde quiera. Además, hasta podremos. Yo el otro día lo reproducía el ejercicio y con este parado me di el lujo de prescindir de un jugador. Me di el lujo de prescindir de uno incluso. Lo decía con otro, con 3. Parado así, obviamente con jugadores medianamente buenos, ¿no? Que tengan vista. Porque ven lo que es el espacio y el tiempo. O sea, si este jugador dando 2 pasos hacia atrás acá, tiene espacio. Al tener más espacio gana tiempo. Ahora, si para la pelota y la para cualquier lado, y la pelota le queda por acá, el espacio que había ganado, el tiempo que había ganado, lo perdió. Y le da tiempo a que uno de estos llegue. Fíjense todas las cantidades de posibilidades que tiene el ejercicio. Que en ese caso la estructura del juego se los niega. Niega todo. Absolutamente. Acá toda la movilidad. ¿Por qué yo decía que era gol en 2 pases? Mire, yo lo saqué por esto. De hecho lo hice ayer con los jugadores. Le digo, mirá, el 4 que está acá, si recibe, perfilado. Siempre perfilado, porque si recibe en línea recta, ¿cómo tendría que jugar? De espalda. No. Recibe perfilado, tiene perfil a cualquiera de los 2 arcos. Es decir, gol o gol. ¿Sí? Por ende, va a dejar fijado a este. Y estos 2, fíjense, si este se queda ahí, el gol por acá, y si tapa el arco, o sea, se tiene que ir o con el arco o con el jugador, y si se queda en el medio, se la dan a este y hace el gol este. Porque además, fíjense que en ningún momento podían ni retroceder ni avanzar. Estaban jugando en una línea. Es decir, que es un ejercicio que está lleno de desconceptos por todos lados. Así terminó, yo lo hice el otro día, terminó siempre en gol. ¿Se llega a ver o no? Fíjense, acá no, porque no estamos en dimensión, estamos con la pantalla, la pantallita, pero seguramente si estamos en un campo se muestra mucho más claro. Acá, si usted pone al 3 de zurdo y al 5 de derecho y este está acá, acá es gol, y este tendría que ir acá a tapar, y ahí lo empieza a llevar para atrás, y qué sé yo, pero así, en ese contexto de ejercicio, es gol siempre. ¿A dónde quería ir yo con esto? Que la ubicación de los jugadores, y acá aparece la cuestión de la lógica del juego, la ubicación de los jugadores determina todo. O sea, uno ahí le tiene que decir al jugador, mira, vos quedate ahí, vos quedate ahí, vos quedate ahí, vos quedate ahí. Que va a ser gol. El problema es que empieza a aparecer algo que es la carencia del engaño. No sé si ustedes lo han podido ver, y es muy habitual ahora, se está jugando mucho a eso.
hablando de la ocupación racional de los espacios. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, ustedes ven que ahora esto es muy común, se ve mucho, esto que se juega así. Entonces, también una cuestión que pierde, si bien el espacio, esto es una ocupación racional del espacio, ¿lo ven? Creo que los que por ahí entrenan más en AFA es tan previsible como esto que les voy a decir. Miren, son los centrales abiertos, los laterales subidos, este así, estos acá y estos así. ¿Estamos bien? Entonces le dicen a este, mira, vos apuntale a este. Y a este le dicen, vos apuntale a este, porque de esa forma te creás todo este espacio que estoy marcando con el puntero. Entonces, y a este lo mismo. Termina siendo, o sea, esto es una ocupación perfectamente racional de los espacios que termina dejando a los jugadores muchas veces clavados del espacio. Ahora, en efecto, es verdad que se puede lograr una circulación de pelota, o sea, siempre se pueden conseguir superioridades numéricas con esta distribución, porque la cancha se hace inmensa, se hace gigante. O sea, seguramente si estos jugadores estuviesen acá, se achicaron, lo que estaban haciendo en el ejercicio precisamente, ¿no? Lo que estaban haciendo en el ejercicio era algo como esto, para pasarse la pelota. Sin embargo, después, esto está, digamos, si tuviéramos que estos jugadores para salir jugando o hacer lo que sea, salen así, estaríamos diciendo que se pararon mal. Pero sin embargo, en el ejercicio los paramos así. ¿Me explico? Esto así se supone que tiene una... Esto es una lógica que tiene el juego. Acá todos los pases son lógicos. Todo esto es una distribución lógica del espacio. Después empiezan a aparecer un montón de conceptos. ¿Qué sucede? Claro, exactamente. En situaciones reales el juego es dinámico todo el tiempo. Todo el tiempo es dinámico, exactamente. A eso voy. Es tan dinámico que se da todo que hay rotación de posiciones, movimientos, y ahí ese tipo de ejercicio lo que hace de alguna manera es aislar al máximo todo, porque puede salir bonito, pero está limitando todo. Está limitando la posibilidad de los chicos que defienden, está limitando las posibilidades de los chicos que juegan, la movilidad, que se mueva la pelota, que roten. Pero a su vez, estamos de acuerdo, y aquí es donde viene la cuestión, que el ejercicio tiene una solución lógica. Es decir, que si los jugadores estuvieran parados, tal como yo se lo mostré recién, es gol. Es gol dependiendo de la calidad de los jugadores, al pase número 3 o al pase número... Pero es gol. Es gol porque va... si no lo hace ese, se lo hace el que está acá de frente. A mí me tocó hace varios años ya, cuando era por ahí un tipo mucho más estructurado en algunas cosas, ir a una liga de pueblo, ¿no? Entonces, claro, yo pretendía que hubiese una distribución racional de los espacios, incluso hasta tenía la mala costumbre por ahí de marcar los carriles, Y los jugadores, bueno, ustedes ven que en las ligas de pueblo uno se da cuenta rápido cuando los jugadores no están recibiendo lo que uno les quiere transmitir, porque dejan de ir a los entrenamientos. Fue hace muchos años. Aprendí bastante. Dejan de ir a los entrenamientos de inmediato. No sé si les ha pasado, pero el jugador del pueblo en ese sentido es muy directo. Cuando no le interesa lo que le está diciendo, no va a entrenar. Entonces yo veía que cada vez venían menos, ¿no? Cada vez menos. Y el entrenamiento se hacía cada vez más denso, ¿no? Yo los quería estructurar de alguna forma y ellos no se dejaban. Entonces un día creo que llegué un rato antes al entrenamiento, unos 15 minutos antes, y estaban jugando entre ellos. 11 contra 11 habían armado un partido. Y jugaban mucho mejor, estaban jugando y jugaban bien, eran buenos jugadores. Entonces, en un momento se me acercó uno de los muchachos, en un tono no muy agradable, me dijo, el problema es usted. Dice, acá el problema es usted. Dice, nosotros, no me acuerdo si me dijo nosotros o yo.
Dice, yo juego bien, cuando, no me lo olvido nunca más, mire, fue hace como muchos años. Yo juego bien cuando juego a mi cuenta, me dijo él. Cuando juego como se me da la gana. Y a mí me quedó guardado el tema porque es verdad, jugaba, yo no sé si bien, pero seguro que jugaba mejor que conmigo, no tengo ninguna duda. Seguro que jugaban mejor que conmigo. Es decir, yo los quería. Y ahí es donde empieza a venir el tema para nosotros los entrenadores, ¿sí? Porque el juego tiene una lógica, hay un parado, no, uno no puede jugar por donde se le da la gana, ni correr por donde se le da la gana, pero al mismo tiempo el jugador tiene que tener algunas sensaciones de libertad en la cancha. A pesar de que los ejercicios, de que el juego tiene soluciones lógicas. Entonces me parece que ahí empieza el verdadero mundo acá, el de los jugadores. Porque el juego, medianamente, yo creo que este juego, como hablamos el otro día, y voy a volver un segundito nada más por acá, porque ya lo charlamos la semana pasada, este es un juego que tiene una lógica muy sencilla, o sea, hay que meter la pelota en el arco enfrente. Hay que meter la pelota en el arco enfrente, pero después empieza el tema de que tengo un oponente que también tiene que meter la pelota en el arco mío. Y hasta ahí más o menos yo creo que vamos, ¿no? Empieza la lógica de los jugadores, o más que la lógica, las posibilidades de los jugadores, o qué jugadores tengo, para decirlo de otra manera. Y en el qué jugadores tengo, empieza, en esto que tiene que ver con la captación, la formación y la gestión, qué jugadores elijo. ¿Qué jugadores elijo? ¿Sí? Porque, por ejemplo, uno dice, bueno, vamos a hablar de ocupación del espacio, de cómo y yo creo todo este espacio, pero si este jugador que tiene la pelota acá ve hasta allá, genial. Ahora, si por ahí no tiene una visión muy grande, este espacio que el sistema le agranda, pero si el jugador la para y ve hasta ahí nomás, ¿cómo hacemos? O al revés, o sea, y empecemos a hablar de nenes chiquitos, ya vamos a caer al tema de los biotipos y algunas cuestiones. Edades juveniles, infantiles. Este jugador ve hasta allá, pero todavía no llega con ese pase. Y usted va a dejar afuera un jugador que a lo mejor la para bien, ve bien hasta allá, tiene claro los espacios, pero todavía no llega porque está bajito, es chiquito. ¿No les da la sensación que hoy tenemos un problema de que se habla mucho del esquema, del sistema, y nos olvidamos de qué jugadores tienen? Pregunto. Sí, se utiliza, sí, no, igual siempre uno analiza lo que uno tiene, características de cada jugador, por ejemplo, si es zurdo, si es diestro, si es solamente, porque hay jugadores que son chicos y por más que la hagan entrenar con la derecha, con la izquierda, que pateen con la izquierda y no te patean, entonces son plenamente derechos y bueno, y bueno, y entonces uno, según la característica de los jugadores que tienen, va armando, va ubicando. Sí, y cuando hablamos de la captación, según la característica de los jugadores que eligen. Según las características de los jugadores que eligen. Mirá, yo les voy a mostrar algo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Una diferencia entre cómo elige, por ejemplo, Newell's y cómo elijo yo acá en mi club. Yo elijo así. Novena división, misma edad, estamos aclarando, ¿no?
Esto es una novena de AFA y esto es una novena nuestra. O sea, tampoco es que nosotros ponemos un aviso y decimos, buscamos jugadores bajitos para la novena división del Club Puteto. No. Lo que sí podríamos perfectamente poner un aviso es, buscamos jugadores que jueguen bien a la pelota. Y normalmente nos da que el jugador es más bien, suele en eso de mirar cómo juegan, casi siempre la cosa nos marca que los chiquitos llevan la ventaja. Normalmente. Esto no quiere decir que no le aparezca algún pibe alto, fuerte y grande que también juega bien. Pero si uno va siguiendo la lógica que se va dando, la tendencia es que los chiquitos tienden a predominar. Entonces, fíjense cómo ya al momento de elegir empezamos a configurar lo que estamos buscando. Fíjense cómo ahí se empieza a generar la historia. Y en el fútbol infantil juvenil, como sobre todo en el infantil, 12, 13 años, que todavía se juega en cancha de 11, y nos encontramos con realidades como esta, podemos ver perfectamente, a lo mejor, como les digo, que un chico de estos no llegue tan lejos, pero a pesar de que tenga muy buena técnica, muy buena, no llegue tanto, y en cambio un chico que a lo mejor no tiene todas las condiciones, pero llega con un bochazo largo allá, pasa a valer, y ahí se nos empieza a armar el temita de qué se elige. Ustedes no sé si han podido escuchar hablar, porque también se habla mucho y hay mucha información respecto a esas famosas 4 dimensiones que tiene el juego, ¿no? Y se dice, bueno, esto es físico, técnico, táctico y psicológico, y se habla muy abiertamente de eso y con mucha soltura, bueno, a mí me gustaría que ahora, acá les voy a mostrar, esto fue esta semana, aquí en San Juan, un selectivo de Boca, casualmente. No sé si es la misma persona que estuvo en Salta. Acá les paso a mostrar. Hace falta, y si vemos un jugador distinto, un jugador que reúne las condiciones para Boca, obviamente que la idea es hacer un seguimiento, trabajar en etapa y llevarlo para Buenos Aires, ¿no? Desde el área de captación, donde yo coordino, tenemos 4 tips, 4 caballitos de batalla. Lo primero que miramos es la técnica individual, que eso lo vemos todos, el 1 a 1, cómo se perfila. Después la intensidad, que la podemos juntar junto con la velocidad, está la intensidad mental y la intensidad física, esa intensidad que tiene a la hora de recuperar la pelota, cuando recupera salir rápido. Hoy en día en el fútbol moderno, si no sos intenso no podés jugar. El biotipo, miramos el biotipo, no que vamos a llevar jugadores altos, pero en el triángulo entre el arquero y los dos centrales, si no tienen un cierto biotipo es muy difícil, y si no lo vemos le aconsejamos y le vemos condiciones al chico, le aconsejamos que a lo mejor no va a ser un marcador central, y al técnico le decimos que juegue, depende de lo que miremos, de volante central, de lateral, por tanto por derecha, por izquierda. Y una parte fundamental, sobre todo en estos lugares, es la parte mental, la parte psicológica, la parte intelectual, en incorporar conceptos, en ver, estudiar la estructura familiar, no de llevar a un chico que a los 3 meses se nos vuelva, de que esté bien de la cabeza, que quiera ser jugador de fútbol y que sea un chico que tenga voz de mando, que sea ganador. Eso lo analizamos con las herramientas que tenemos en el momento. Cuando nos gusta un niño, hablamos con el profe, miramos a la familia, vemos el entorno, preguntamos por el colegio, che, estudia, che, ¿cómo lo estudio? No, no estudia, hoy si no estudias, si no incorporás, intelectualmente los entrenamientos son cada vez más complejos, y bueno, ese es un poquito todo el estudio y los cuatro puntos que nosotros visualizamos. Como que el tipo buscaba ya un jugador ya con toda la característica encima, digamos. Ya lo que buscaba era un Messi ya directamente para llevárselo, digamos, con velocidad, con técnica, con mentalidad. Claro, sí, tal cual. O sea, ya buscaba todo y nada por pulir. Exactamente, y aparte yo creo que hay cuestiones, fíjense que después me puse a
A mí en particular me sucede esto. Después ya algunos de los jugadores míos que 18, 19, los más grandes. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Son ellos los que me empiezan a mandar las cosas muchas veces. Y entonces, mire, profe, mire lo que dijo. Entonces yo le mostraba acá a algún jugador mío. Por ejemplo, me tomé el trabajo de tomar algunos nombres a nivel mundial y de todo el tiempo, ¿no? Daniel Pasarela, 1,73 m. Daniel Pasarela, no hubiese sido elegido. Carles Puyol, 1,78 m. Franco Baresi, 1,76 m. Y podemos tomar así otros ejemplos, ¿no? Ahora tienen el caso de Lisandro Martínez en el Ajax, Mascherano en el Barcelona, siendo muy bajito, jugó muchos años. Sin embargo, argumentamos este tipo de cuestiones. Y fíjense que él habló de 4 tips, ¿no? La técnica, la intensidad, que eso también sería interesante definir. ¿Qué se entiende por intensidad? ¿No? Porque es una palabra que se usa mucho ahora y se usa mucho. Y ¿cuál sería la intensidad? No sé, a ver si usted, yo todavía en los años que llevo trabajando en esto no he logrado definirlo. ¿Cuál es la intensidad? No, a veces no entiendo porque la intensidad, o sea, creo que existe una intensidad, pero hay una intensidad que es mental. Y a veces, como hablábamos recién, por ejemplo, en ese ejercicio que estábamos viendo al inicio, con su solución lógica, la intensidad es mental y a lo mejor no hay que correr, hay que quedarse parado, porque la solución de ese ejercicio no es correr para ningún lado. Paso a mostrar. Si la intensidad se asocia a correr, por ejemplo, o a chocar, no termino de entender de qué se habla cuando se habla de intensidad. Por ejemplo, ¿qué sería que acá supóngase, el 4 está solo acá, ¿no? ¿Qué sería que sea intenso? Que sea... No. La intensidad es siempre mental. Cuando se habla de la complejidad intelectual de los entrenamientos, también creo que hay detrás de eso, no sé si a ustedes les ha pasado, pero lo dice el mismísimo Pablo Aimar. O sea, tampoco que lo digo yo nada más. Hay jugadores que no hacen bien los ejercicios, pero sí juegan bien. A mí me pasó una vez también hablando de... Yo entiendo que se refieren al hecho de que el juego hoy demanda más entender conceptos. Puede ser, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero no quiere decir que un nene que anda 10 puntos en la escuela vaya a entender el fútbol. Y mucho menos sentirlo. Porque hay cosas que el fútbol, más que entenderlo, se trata de sentirlo. Y mientras uno lo va sintiendo, lo va entendiendo, lo va progresivamente entendiendo. Como bien decía usted, profe, a veces daría la impresión que buscan algo que ya está hecho. Que el chico entiende el juego es el laburo que tienen. Se supone que si uno viene a llevar chicos de 13 años, justamente para eso están ellos, para hacer que los chicos entiendan el juego. Mire, a mí, por ejemplo, me tocó una vez un chico que, muy bueno, muy buen jugador, hace muchos años también, hace unos 7, 8 años. El chico venía de un lugar humilde, ¿no? Tenía muchos problemas en la escuela, muchos problemas de todo tipo, ¿no? Y era un jugador, era delantero, muy callejero, muy de calle, ¿no? Entonces, una vez me sorprendió porque él, cuando estábamos haciendo los locos, le dicen rondo ahora, o esos juegos de superioridad, donde uno va moviendo la pelota y con un par de comodines, etc., el pibe se embolaba, ¿no? Estamos hablando de un chico de 12, 13 años. Y 13 años tenía en ese momento. Entonces él siempre me decía que le dolía la panza, que no había desayunado bien, que
siempre tenía algún problemita. Y yo me empecé a dar cuenta que el problemita lo tenía con ese tipo de juegos, ¿no? No le gustaban los juegos de superioridad numérica, a él le gustaba más jugar al juego propiamente dicho. Y entonces un día estábamos en un partido y él, no me acuerdo qué situación se dio, pero él jugaba como una especie de 9 falso y charlando, no me acuerdo cómo fue, y él interpretaba todo y me dice, no, mire, él me tomó, no me acuerdo si estaba con una pizarra o qué. Me dice, sí, mire, yo me voy a mover por acá, voy a hacer esto, voy a salir por acá porque la jugada nos está pidiendo que vamos así, bla, 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 ¿no? El chico entendía el juego, y no sé si precisamente porque se lo hubiese enseñado yo, creo que ya lo entendía o de alguna manera en el entrenamiento alguna atención prestaba. Quiero decir, no condecía lo que él podía entender del juego con, lo que podía, con la nota que podía sacar en matemática. Y a veces sí se da, y a veces sí se da. Pero no puede ser que sea el rendimiento académico de un chico, o a ver, una serie de cosas que no cuadran muy bien. Que no cuadran muy bien. Se habla normalmente de 4 dimensiones, ¿no? Son el caballito de batalla, como decía ahí el profe, lo técnico, lo táctico, lo psicológico y, bueno, y lo físico. Y a mí me parece que hay una tendencia, y a mí sí me parece interesante que lo veamos. Yo voy a tratar de mostrar ahora por qué se da tanto valor al aspecto físico, teniendo en claro que lo que se busca es ganar a corto plazo, ¿no? Esto está clarísimo. En esa foto que yo les mostré recién de los chicos nuestros ahí en el club, tengan claro que yo pierdo muchísimos partidos con los chicos más chiquititos, prácticamente tenemos eso sí, dan a veces espectáculos hermosos donde el juego tiene un valor, nunca hay que olvidarse que el juego tiene un valor en sí mismo y muchas veces a esos pibes les toca perder. Por ejemplo, esos chicos que les mostré en la foto era un grupo de chicos de calle que juntamos por las villas acá, fuimos, los buscamos y armamos como una especie de selectivo de chicos de calle y jugaban divino. Y más de una vez se han ido aplaudidos de las canchas aún perdiendo. Entonces el juego en sí mismo tiene un valor. Ahora, está claro que para ganar en el corto plazo lo que camina es lo otro, lo físico. Esto no hay ninguna duda. Acá vamos a entrar en un tema que a mí me parece sumamente importante de comprender. Disculpen lo lento que vengo hoy con la diapositiva. Capacidades condicionales y coordinativas, que son un tema muy... Hay 2 palabritas acá que son clave, ¿no? Maduración y crecimiento. Son 2 conceptos muy del desarrollo motor que son muy... Maduración, proceso de optimización de estructuras a nivel cualitativo, ¿sí? O sea que su principal característica es la ausencia de estímulos externos, es decir, es algo que es interno. Nosotros no lo podemos apurar. No hay entrenamiento con pesas, no hay... me están escribiendo acá. Es decir, es una cuestión interna. Es la razón por la cual un chico de 11 años no puede jugar en primera división por bien que juegue. No está maduro para hacerlo. Tan sencillo como eso. En cambio, el crecimiento sí está más vinculado a lo visual y a lo externo. Es un aumento del tamaño del cuerpo, algunas de sus partes, pues, y está vinculado a la cantidad. Que aquí es donde empieza a primar algún factor cuantitativo, ¿sí? Y los factores ambientales, que son todos aquellos que del exterior puedan influir en el proceso de desarrollo de la persona. Entonces, fíjense que claramente lo que se llama estructura condicional, es decir, lo que sería la preparación física, digamos, lo que habitualmente se entiende como preparación física, y está vinculado a la cantidad, claramente, cuando hablamos de VO2, cuando hablamos de fuerza, cuando hablamos de todo lo que tenga que ver con cantidad, fundamentalmente con la fuerza y la resistencia, que muchas veces se confunde con la velocidad, porque seguramente un chico que tiene un pico, como veremos enseguida, que ha tenido un pico de crecimiento
anterior a otro termina siendo más veloz porque es más fuerte. Les debe haber pasado a ver muchas veces la escena del chico inmenso que le gana en la zancada al pibe chiquitito. No es porque es más veloz, es más fuerte y en ese momento más veloz. A mí siempre me quedó un ejemplo de una profesora de psicología que me lo dio cuando estudiaba y no lo olvidé nunca más. Ella me decía que los pensamientos más lineales, la etapa previa al pensamiento abstracto, es decir, al chico de 5 años, primero estadio del pensamiento, distingue de los objetos las características secundarias, es decir, el tamaño, la forma y el color. Mientras más grande, mientras más color tiene, mientras mayor lo percibe. Y puso este ejemplo. Dice, mire, usted va a un jardín de infantes y a lo mejor, estando un nene de 5 años, hay uno que sin querer tira, no sé, todo el alto de colchonetas que hay ahí, las colchonetas van todas al piso, ¿no? Y después a lo mejor tiene otro nene que sin querer, mejor dicho, con algo más de maldad, entre comillas, va con una gilet y le rompe esa colchoneta despacito, y a pesar de haber actuado con más maldad y de haber hecho un daño más grande, porque en efecto has roto la colchoneta y el otro apenas las ha tirado, pero el nene chiquito, el nene de 5 o 6 años que percibe de los objetos las características secundarias, percibe ese daño como mucho más grande, es decir, se deja llevar por el tamaño. Y eso es lo que me parece que sucede en las captaciones de los chicos. Hay una estructura que es esa condicional, como les digo, el tamaño, el músculo, la potencia, etcétera, etcétera, que las vemos todos. O sea, es muy visible al ojo. Muy visible al ojo. Por el contrario, la técnica, si bien es cierto que a Messi lo vemos todos, fíjese que la técnica ya sí tiene una cuestión que se asocia a la calidad, es decir, la anticipación, la orientación, el ritmo. Estas son las capacidades coordinativas que se llaman. La velocidad de reacción, etcétera, etcétera, que en el fútbol, para mí, tienen una especificidad. Es decir, no sé si ven también mucho en YouTube y se ve muchísimo, entonces aparece el nene futbolista entrenando la coordinación. Y la forma de entrenar la coordinación es que está con la escalerita, o está haciendo saltitos en tal lado, o está... Yo digo, un nene cuando hace jueguito, ¿no? O hace jueguito con la pelota y no la deja caer. ¿Se puede considerar un ejercicio coordinativo ese? ¿Se me escucha ahí, no? ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Para mí es más técnica que coordinativo. Es que la técnica es coordinación. La técnica es coordinación. O sea, eso que le llaman coordinación óculo-manual. Por ejemplo, un chico cuando pone un cambio de frente a un pase largo, es coordinación, es una coordinación específica del juego. Y la escalera es una coordinación inespecífica del juego. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay que trabajar con la escalera? No, sí, puede ser, es un complemento. Pero no hay nada más específico, hablando que la técnica del juego. La técnica es coordinativa en sí misma. ¿Sí? La gambeta, ¿qué tiene? Bueno, tiene un... A ver, un chico que es coordinado para hacer gimnasia artística tiene una coordinación específica de la gimnasia artística. Como un chico que es futbolista tiene una coordinación específica del fútbol. El ejercicio de las escaleritas, yo creo que está más bien traído del atletismo, o no sé, vaya a saber de dónde lo trajeron. Sé que está vinculado a una cuestión del tiempo de apoyo y que se busca mejorar el ritmo del tiempo de apoyo y la coordinación. Ahora, uno se pregunta, ¿y en la especificidad del juego no está todo eso? ¿No está todo adentro del propio juego? Por otra parte, aún no estuviera todo dentro del propio juego. ¿Es el fútbol un juego de valencias máximas?
Es decir, ustedes necesitan tener un jugador que corra lo más rápido posible, porque si no, ¿por qué no juega Usain Bolt? De hecho, Messi para mí, que es el tipo más rápido, que tiene estas cuestiones coordinativas más rápidas que nadie, porque creo que es el tipo que es capaz de llevar la pelota con más pegada al pie y a más velocidad. A mí no me consta en ningún lugar que podría tener éxito en los 100 metros llanos. Entonces digo, si para correr los 100 metros llanos no se toman cosas del fútbol, ¿por qué el fútbol sí toma cosas que se emplean para correr los 100 metros llanos? Vuelvo acá. Estos son los famosos estadios de Turner, que, bueno, si en el Instituto de Educación Física, en chicos y en chicas, ¿no? Fíjense que ahí entre los 10 y los 12 es donde se produce esa aceleración. El famoso despegue, ahí ustedes van a ver que tienen nenes que estaban más o menos del mismo tamaño y algunos se despegaron. Entonces los clubes cuando eligen ahí, y no siempre eligen al mejor. Y volvemos a lo mismo, al chiquitín, al que juega bien, y por chiquitín ahí se quedó, nos quedó a nosotros. Es lo que hablábamos el otro día, nos quedó a nosotros y la posibilidad con ellos de poder trabajar. En este punto es donde se produce una confusión muy grande, porque en esta cosa de querer ganar mañana, se elige este pico de acá arriba, que es ficticio. Es totalmente ficticio. Con el peso sucede lo mismo, similar. Como podrán ver, primero se da en la talla y después aparece en el peso. ¿Sí? Entre los dos, aproximadamente a los 12 en promedio, pero ustedes saben que ahí es muy relativo eso. Fíjense, yo siempre muestro esta foto, esa. La del chico acá que está con la camiseta del Barcelona y este que viene acá que... Otra vez me hacían ver, gente de Colombia, que dice, mire, si usted mira la selección nuestra, o la de Ecuador, va a haber mucho jugador de color, a pesar de que no es la mayor parte de la población de color. Pero se da por esto, porque en la etapa de elección, es decir, cuando se seleccionan los chicos, se busca este tipo de jugadores. ¿Qué sucede? Volviendo a ese juego, a la lógica del propio juego, imagínense que este espacio, que mide 100 metros por 70, es decir, una cuadra por 3/4 de cuadra, como para que no ubiquemos, todos estos conceptos que hay que construir tan despacio, trabajar la técnica para que esta pelota se mueva rápido, hacer mucho entrenamiento de la técnica para que esta pelota circule rápido, la visión del campo para que los chicos encuentren siempre al jugador que está desmarcado, ocupar los espacios y moverse con agilidad para que tengamos engaños, ¿sí? la movilidad, o sea... hay muchísimos conceptos para defender, achicar el espacio, achicar para defender, en fin. Todo eso lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo de ensayo. Porque esto se empieza desde el 1 contra 1, hay que ir despacio. Ni hablar si empezamos con las cuestiones personales de cada chico, las cuestiones emotivas, en fin, pero vamos al fútbol. En cambio, todo eso... Yo todo ese trabajo, como bien decía un profe recién, me lo puedo ahorrar corriendo. Porque en 100 por 70, corriendo, se impone correr y chocar, siempre, a esa edad. Siempre, porque imagínense que para que este chico, por poner un ejemplo, el 2, acuérdense que por más juegos que hagamos en superioridad numérica, después en la cancha no hay superioridad numérica, en la cancha son 11 contra 11. Entonces... No sé si ustedes lo ven, pero bueno, esto creo que está al alcance de cualquier... No hace falta saber mucho de táctica, ni tener un máster en fútbol para saber que uno puede ir y hacer en categorías menores, hacer esto. Y sobre todo si usted tiene supremacía física.
hace esto, y a estos pibes los deja encerrados acá contra su arco, por eso, y hay que encontrar al que está libre ahí. Lleva tiempo, no es tan sencillo, es una tarea que es artesanal, lleva mucho tiempo. En cambio, esto sí está al alcance de hacerlo mañana, está al alcance de cualquiera. Te pone, por ejemplo, vamos a los azules, ¿no? Entonces te pone acá dos nenes bien grandotes que físicamente se impongan. Si usted gana todos estos duelos por porte físico, gana el partido. Gana el partido, se lleva los 3 puntos y listo. Y después del juego, ni hablemos de cómo se ocupa el espacio, de todo lo demás. Es sumamente importante y queda claro que cuando se eligen los jugadores, se apunta a eso por esa razón. A pesar de que hayan argumentos lógicos para pensar lo contrario. Por ejemplo, si vamos a hablar de cuestiones físicas, está clarísimo que la pelota no tiene ácido láctico, no se cansa. Ahora, díganme ustedes, si trabajan con chicos, si es una cuestión sencilla lograr que los pibes se pasen la pelota con una cierta fluidez, con una técnica depurada. No sé si cuando lo trabajan se dan cuenta, no es tan sencillo. Lleva su tiempo. Es difícil. Trabajo que lleva tiempo, mucho, muchísimo. Sí. Muchísimo. Porque además porque además también hay que tener en cuenta, cuando hablaba recién el entrenador de Boca, también decía que un jugador tiene que ser ganador, por ejemplo, no sé, como si hay alguno que quisiera ser perdedor. No hay que perder de vista que la edad que tienen los chicos. Si usted es un chico de 13, 14 años, tampoco lo puede llenar de venirle con exigencias, porque en ningún ámbito de la vida se nos ocurriría hacerlo. Yo no creo que nadie a sus hijos, por darle hoy, no sé, por llevarlo a trabajar 12 horas en una oficina, piense que de ahí ese chico va a estar mejor preparado para la vida. Creo que no, creo que las obligaciones vienen conforme la edad aumenta. Y como bien decían, esto del fútbol es un viaje creo que lo decía Eduardo Galeano, del placer al deber, no me acuerdo quién lo dijo. Del placer al deber. Yo no puedo querer, aún teniendo posibilidad, bajarle todos los conceptos a chicos de 13, 14 años en un solo día, o en una semana, o en un año. Si tengo 6, 7 años para hacerlo. Progresivamente y respetando mucho, sobre todo, el amor al juego, que al pibe esto le siga gustando. Y que vaya descubriendo ese aprendizaje junto con nosotros. Bueno, todo esto aquí es pasado por alto. Todo esto aquí es pasado por alto a partir de todo esto, ¿no? Entonces buscamos, como bien dijo usted, profe, buscamos un jugador que sea fuerte, ágil, que tenga 1 por 1, en tal puesto necesito el biotipo, y necesito todo. Y lo peor es que ese todo no existe, o existió en muy pocos jugadores. Miren, 2 de los 5 mejores de todos los tiempos son Pelé y Cruyff, ¿no? Creo que estamos de acuerdo, que entre esos 5, sumado a Messi, a Diego y a alguno más, pero ahí está, ¿no? Fíjense qué amplio que es el fútbol. Cruyff, si ustedes pueden escucharlo en cientos de miles de notas que dio, él dice que él agradece que fue flaquito, que tuvo entrenadores que lo supieron cuidar, y que dice que por ser flaquito y chiquito tuvo que obligadamente ser ágil, de mente, ¿no? Incluso él hablaba, por eso cuando decimos de las instalaciones y estas cuestiones que a veces se nos intenta abrumar, ¿no? Con la infraestructura, etcétera, etcétera, que es interesante tenerlo, pero ojo, Cruyff, por ejemplo, decía que él aprendió mucho jugando en los parkings, decía, en los playones, en la calle. Porque ahí me pegaban, dice, cuando yo era flaquito, era chiquito,
si me chocaban iba al piso y en el piso me dolía. Entonces tuve que empezar a escapar a moverme, y ahí es donde me fui volviendo ágil, ¿no? Y este juego es tan maravilloso y tan amplio que otro de los enormes jugadores que tuvo, que está en ese Olimpo, es Pelé, ¿no? Si ustedes pueden ver algún video de Pelé, van a ver que sí, Pelé era efectivamente un portento físico. Era un portento físico, era inmenso, era un tipo súper fuerte, dicen que era dificilísimo chocar con él, que jugaba al límite del reglamento. Y el otro día leí una nota a Falcao, que jugó con él en el 70, y dijo algo que me pareció brillante. Dice, Pelé no solo que era fuerte, sabía ser fuerte, sabía usar esa fuerza. Es decir, ponía esa fuerza al juego, a favor del juego, pero no es el hecho de ser fuerte en sí mismo. Los jugadores generalmente no son todos 100% completos. Y ahí empieza la historia, que seguramente la charlaremos semana siguiente, de cómo construir el modelo de equipo y el modelo formativo del lugar en el que estamos. No hace falta, esto puedo dar fe por hacerlo a diario, no hace falta tener grandes estructuras, no hace falta tener 50.000 personas trabajando para tener una idea clara de lo que se busca y de cómo trabajar en cada etapa. Porque el valor, por eso cuando se habla de las 4 dimensiones, y se habla de lo psicológico, y se habla mucho de... Yo cuando voy a un lugar y veo que tienen 4 o 5 psicólogos es porque ahí veo algún tipo de enfermedad. No. Quédese tranquilo que si la cosa fluyera bien no habrían 4 o 5 psicólogos. Y sin embargo, muchos de estos chicos que nosotros tenemos, a ese chico que a lo mejor, así como el exceso de calle, como para sintetizarlo, así como el exceso de calle puede llegar a complicar, el exceso de pensión también. El exceso de pensión también. Es tan jodido estar encerrado todo el día como estar tirado en la calle. El juego termina estando atravesado por todo eso. Termina siempre estando atravesado por todos. Las historias humanas no. Cuando se habla de lo psicológico. Y seguramente, como bien dice el querido profe Signorini, las relaciones también para el momento de aprender, también se construyen desde el afecto. Uno le enseña con mucho más ganas a un chico al cual le tiene un cariño, a uno con el cual no. Entonces cuando los sistemas de captación llegan tan lejos, son tan... Ustedes pudieron escuchar, insisto, no va nada a la contra del profe de Boca, en este caso, que el profe de Boca trabaja para Boca y en Boca se trabaja, no queda otro destino que hacer las cosas así. Cuando él viene a buscar un producto prácticamente, muy difícil después poder ocuparse del chico. ¿Mm? En definitiva, esos chiquitines que seguramente ustedes tienen y muchos en su lugar, en su esquina, a la vuelta de su casa o donde sea, ahí es donde hay que buscar, atraer, hacer que a esos chicos les guste mucho jugar, que les guste mucho jugar entre ellos y empezar, claro, a competir también. El juego lo charlaremos en otro momento, seguramente. Es un tema que me interesa también, el de los valores que tiene el juego dentro del propio juego y dentro de la propia competencia. Y son procesos que, bien digo, son artesanales. Son artesanales. Uno no puede... Cuando hablamos de cuál es el método. El método es, para mí, es siempre sencillo, es tratar de
de no despegarse del juego, de los propios valores del juego, elegir los chicos que mejor juegan y hacer a través del entrenamiento conceptual que puedan jugar cada vez mejor. ¿Dudas? ¿Preguntas?